ya la presentación de Omar. Y adelante, Omar, para no quitarte mucho tiempo con tu presentación. Muy bien, sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien, sí me escuchan. Todo bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí. Pues vamos iniciando entonces. Esta es la segunda presentación en cuanto a las metodologías de aprendizaje. En mi caso me tocó el aula invertida. Bueno, son las 6 metodologías que vamos a ir revisando. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar y presentar la propuesta de LACIT y con aprendizaje colaborativo. El día de hoy estaremos con el aula invertida, ¿no? El objetivo, ¿cuál va a ser? Pues básicamente presentar unos aspectos, sobre todo metodológicos. La parte teórica es muy pequeña, pero lo metodológico creo que va a ser muy importante para ver cómo nosotros lo aterrizamos ya en nuestros diseños instruccionales. Si no me escuchan, me pueden interrumpir sobre la marcha. Bueno, vamos a ver brevemente los fundamentos, en sí enterarnos un poco más qué es en sí el aula invertida, ver la parte metodológica y aterrizarlo propiamente en una asignatura y en una actividad muy puntual sobre, a modo de propuesta, porque finalmente no hemos hasta el momento interactuado con este tipo de metodología, en mi caso, perdón. Entonces, con eso vamos a estaremos cerrando. Bueno, nosotros ya tenemos un antecedente que es el modelo educativo 2015, donde precisamente se señala una serie de metodologías de aprendizaje. De esas, a través del el comité que se desarrolló de manera interna, se decidieron las 6 que acabamos de presentar, entre las cuales está el aula. Omar, ¿estás presentando? Sí. ¿Lo están viendo todos? No lo estamos viendo, Omar. Y tampoco porque se ve, ya vi Omar, tu presentación y empieza con el modelo 2015, pero no lo visualizo. A ver, deja ver, porque según yo se compartió y no Ahí está. Ahora sí, ya lo veo. Ya nada más que lo pongas ya en modo presentación para verlos todos. Ahora sí ya. Listo. Ahora sí. La metodología del aprendizaje por aula invertida. Que son las 6 metodologías precisamente. Vamos a ver el aprendizaje de aula invertida. El objetivo, como les decía, destacar los elementos metodológicos, una parte teórica mínima, para poder nosotros aterrizarla en nuestros diseños instruccionales. Y el contenido, ¿no? Que básicamente van a ser 4 partes. Fundamentos, un poco qué es el aula, la parte metodológica y la propuesta. Bien, el fundamento puede ser el modelo 2015, donde se establecen una serie de ya metodologías y a través de las cuales en el comité se pudieron decidir que eran 6 con las que nosotros íbamos a trabajar. El aula invertida como tal es un formato, muchos actualmente se le llama como flipped learning, y en este caso ya lo maneja como la metodología, pero cuando ustedes escuchen o vean estas dos acepciones, es válido, ¿no? Para lo que nosotros estamos trabajando. Es también un método de enseñanza y bueno, se trata de que el estudiante trabaje en casa y entonces se reúna con los estudiantes, con el docente, ya en este caso para el entorno en línea, y que ahí pueda trabajar y pueda generar sus productos, haciendo un ahorro en este caso de tiempo y aprovechando al máximo, ¿no? Todas las experiencias de aprendizaje y las actividades que se plantean. Es también un enfoque pedagógico. Esta parte de presencial está a la inversa y todas estas actividades se trata de que realmente sean significativas. En este gráfico ustedes pueden ver cómo se hace esa inversión, ¿no? De la clase tradicional a la clase al revés, que se caracteriza básicamente porque el estudiante, con toda una serie de materiales, se dedica, en este caso, a estudiar y asimilar todo lo que es esa información y la lleva, en este caso, a la sesión de aula invertida, donde puede interactuar de manera colaborativa a través de diferentes estrategias, diferentes técnicas, recursos digitales y hacerlo mucho más dinámico y, como les comentaba, que realmente el tiempo y las experiencias de aprendizaje pues sean significativas. Aquí algunas fortalezas
y debilidades. Quiero destacar lo que esté en negro porque finalmente esta metodología, como otras, va a representar un grado de elaboración mayor, sobre todo para el docente, claro, también para los estudiantes, porque va a ser un mayor compromiso, pero para el docente va a resultar en un mayor trabajo, porque pues tiene que preparar, ¿no? Como con antelación la actividad, las dinámicas, el entorno, ¿no? Entonces, eso hace que sea esta metodología un poco más exigente. Además, la metodología como tal alberga otro tipo de metodologías, ¿no? Estábamos viendo que es el formato y entonces dentro se puede trabajar con casos, se puede trabajar con problemas, se puede trabajar con proyectos, una serie de dinámicas también para enriquecer lo que es en sí las experiencias de aprendizaje. Oye, Omar, una pregunta. Sí. Perdón por la interrupción. No hemos comentado si podemos interrumpirte. Adelante. ¿Sí? Sí, O hasta el sí, final. pues. Yo creo que de una vez para que no se quede hasta allá. Sí, Y voy aquí nada mediando más el tiempo. 3 cosas. La primera, entonces, entiendo que la metodología es, anteriormente la clase tradicional, llegaba el alumno sin preparación, trabajaba en clase y luego se le dejaba tarea Así es en correcto. relación a. Hoy, previamente se le deja una actividad a la semana, si es la semana 3, en la semana -1 va a ser la actividad de la semana 2, en preparación para la semana 3, es correcto. Se Se le cambia deja, esa ajá, tradicional, ¿no? más que Alguna actividad. la actividad fuerte, digamos, se trabaja en el aula, en el espacio síncrono, en el aula virtual de manera síncrona. Y todos los materiales, obviamente también con algunos ejercicios, se hacen de manera independiente. Es por eso que esta metodología viene también con lo que es la educación a distancia en línea, porque permite potenciar desde un inicio la parte de estudio independiente. Creo que es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos y que trabajamos ya de manera, puede caer de manera natural, ¿no? En esta primera fase, la fase de trabajo autónomo de todos los materiales que tiene que revisar. La segunda es, sé que hay diversas modalidades, pero una de ellas, la que se utiliza más, es para privilegiar actividades más de aprendizaje o de práctica o aprendizaje significativo en aula, y que muchas actividades de contexto, de marcos teóricos, referenciales históricos, son los que se dejan en ese espacio de aula invertida previo como de actividad independiente, ¿es correcto? Sí, así es, en la actividad independiente. Ahí lo que tienen que hacer básicamente es la parte de comprensión, de recordar y en algunos casos aplicar, pero eso que ya está se va a llevar entonces a la parte síncrona para que lo pueda compartir. Pero Y ahí sí, esa es es mi correcto. tercera propuesta, o sea, la tercera cuestión que te quería comentar. Bueno, en el aula es donde ya el maestro prepara esas actividades de aprendizaje significativo, de un aprendizaje ya más, ya a lo mejor para lograr fortalecer el logro integral de la competencia, pero ya en el aula. Así es. Y E optimiza involucrando a tiempos. todos los demás. Así es. Y ahí también está involucrando a todas las demás metodologías. No deja de lado las demás metodologías. Puede ser un proyecto, puede ser a lo mejor problemas, puede ser a lo mejor investigación, pero aquí la forma en la cual se diseña es la forma en la cual prevalece esta metodología, ¿no? Así es. Y se Ok. trata finalmente de que se desarrolle todo en el tiempo destinado para esa sesión, que ahí saquen los productos, que ahí se lo puedan compartir y de tal forma que sí realmente se aproveche ese tiempo, ¿no? Ok. Vemos entonces aquí estas fases de trabajo del profesor. Eh, Estuve revisando alrededor de ocho fuentes, 8 libros, ¿no? Pero sobre todo el trabajo de, así se llama, de Prieto, tiene que ver con cómo se aplica el aula invertida, sobre todo para los niveles universitarios. Entonces, yo me voy a basar en eso, por eso quiero ser así, como que les quiero aclarar un poco esa parte, ¿no? Estas primeras fases, como les decía, son dos. Una primera inmersión, que tiene que ser, que significa la fase previa, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya están los objetivos. Esos ya los tenemos nosotros en el diseño instruccional.
Posteriormente, se recomienda que cuando sea la primera clase de aula invertida, y yo voy a comenzar a trabajar en la asignatura con el aula invertida, se haga un marketing de las metodologías, en este caso del aula invertida, para ayudarle a conocer a los estudiantes las bondades, las ventajas, todo lo que representa en sí lo que es, en este caso, la modalidad, ¿no? Una especie de motivación precisamente, animarlos, ¿no? Ante algo desconocido que no han tenido, en este caso, acercamiento muchos de ellos, o la mayoría de ellos, ¿no? Y después nos vamos propiamente a lo que son presentarle todos los materiales y recursos. Esos también ya los tenemos en el modelo de diseño instruccional, que es con cada actividad que nosotros le planteamos. Pueden ser materiales escritos, pueden ser videos también. Se recomienda inclusive que el mismo docente, a modo de incentivar un poco esta parte, de acercarse más al estudiante, pueda también desarrollar sus propios videos, videos cortos, no más allá de 10 minutos, ¿no? Luego nos vamos a la parte de que cuando están estudiando, el docente manda lo que es un cuestionario de comprobación para él ver qué tanto están entendiendo de eso que les dejó, que revisaran todos esos materiales. Y ese se lo tienen que enviar antes de la sesión virtual, se lo tienen que enviar nuevamente al docente para que él haga ajustes y profundice en aquellas cosas que menos han entendido los estudiantes o que quisieran aprender más, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Entonces, esto nos permite también moldear un poco el aprendizaje y dirigirlo realmente hacia las necesidades de los estudiantes. Esa es otra bondad que yo veo. Y ya propiamente en una segunda inversión, que es el análisis, que es ya cuando se da la sesión virtual, síncrona del aula invertida, bueno, entonces ellos ya estudiaron, ya vieron todos sus materiales, ya hicieron este cuestionario de comprobación, de comprensión, y entonces ya se van directo a la clase para estar trabajando. ¿Qué van a trabajar? Bueno, todas las dinámicas que en este caso haya decidido el docente. Aquí vamos a ver una actividad muy específica, ¿no? Pero bueno, aquí en la segunda estamos ya hablando de niveles ya complejos, superiores, ¿no? Ya van a crear, ya van a desarrollar, van a analizar, van a evaluar. Este esquema, en este esquema se puede resumir finalmente el funcionamiento o la parte metodológica de lo que es el aula invertida o aula inversa o clase invertida, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, comienza precisamente en el número 1 viendo esta parte de todos los materiales y ahí se incluye, el docente manda lo que es el cuestionario de comprensión, este se puede hacer a través de Google Forms. Y entonces, una vez que han estudiado, se da como unos 3 días y entonces se manda el cuestionario, lo recibe el docente y entonces ahí es donde empieza a evaluar, como está contenido aquí, todas las dificultades para replantear, en este caso, la clase o las dinámicas o qué es lo que va a profundizar. Y él también pues tiene que un poco hacer mucho caso a esta información, que de ello va a depender qué tanto estamos respondiendo a las necesidades y a las dificultades de los estudiantes. Estamos en el número 5. Posteriormente ya en la clase ya será propiamente para discutir, aplicar y ejercitar. Esto a nosotros nos va a permitir como grupo ya, clase síncrona, que se aumente precisamente la calidad y cantidad de las participaciones y por ende que se mejore el aprendizaje. Finalmente, lo que se va a tratar de hacer con esta experiencia, ya el docente fuera ya que terminó la aula invertida, la sesión, le va a dar oportunidad para que revise, para que corrija y para que afine aquellos aspectos para seguir entonces experimentando y seguir construyendo nuevas experiencias de aprendizaje basadas en esta metodología, ¿no? Ahí es donde yo veo la innovación también. Los autores también nos dicen que hay unas estrategias para poder implicar a los estudiantes. En este caso, que sean este acceso a materiales que sea variado, no nos centremos nada más es el primero, el acceso a materiales. Debemos de comenzar por algo pequeño. Eso quiere decir que no vamos a hacer toda la asignatura de aula invertida, ¿verdad? O no vamos a hacer una súper actividad totalmente desarrollada híjole,
que nos lleve 2, 3 clases. No, no, no. Son como que pequeñas lecciones y por eso se nos recomienda que a nosotros que vamos empezando sean pues solo una actividad muy pequeña que le podamos dar seguimiento. Yo inicio, por ejemplo, con un organizador gráfico, como una experiencia propia en una formación que yo tengo los fines de semana. Y eso lo estoy tratando ahorita también de compartir y replicar. Pero empezar con algo pequeño y en esa medida que nosotros vayamos revisando, corrigiendo y afinando, vamos a poder soltarnos y a poder generar experiencias mucho más elaboradas, mucho más complejas. Finalmente, una parte importante es, bueno, la parte de los videos, ¿no? Tratar de que sean, desde luego, videos que realmente me estén aportando, que en esa fase previa me estén aportando a mí como ese insumo importante de lo que va a estudiar el aprendizaje, de lo que va a estudiar el estudiante y va a aplicar, en este caso, en el aula. Estos videos, finalmente, pues, la característica es que ya sean que los haga el docente o a internet o a YouTube, pues que sean muy breves y que estén centrados finalmente en lo que se quiere lograr en la temática. Y finalmente, esta parte recomendatoria que la estoy retomando, los cuestionarios de comprensión, el estudiante revisa los materiales, la forma en la que el docente se da cuenta para poder cerciorarse de la oportunidad de esto es a través del... Aquí lo tengo nuevamente, es esto. Es a través de Google Forms. El docente les manda previamente la liga y les hace una serie de preguntas para que él se cerciore. Este insumo es el que le va a servir al docente para poder moldear mejor su clase ya cuando estén de forma síncrona. Perdón, Omar, sé que no ves la mano levantada, por eso no la levanté. No. Porque estás presentando, pero dos preguntitas. La primera, ¿recomiendas tú que estas actividades sean parte de la evaluación de la materia? Sí, de hecho sí es. El cuestionario de comprensión, que como es la fase previa, que se hace junto con el estudio de los materiales, es un criterio de evaluación importante que forma parte de lo que es la evaluación del aula invertida. Y más a rato lo vamos a ver en lo que es el instrumento de evaluación, cómo está reflejado ahí. Y la otra, veo que recomiendas mucho, si es en forma individual, ayudarte para estos cuestionarios con herramientas de libre acceso, que le permitan al maestro manejar 45 alumnos, pero que le den al final, cuando le pide la herramienta, como un elemento, como los resultados, de dónde están, sí, cuando son individuales, ¿no? Y si cuando son, cuando no puede aplicar la sistematización, bueno, tratar de que sea por colaborativo, ¿no? Para que sea trabajo grupal y que el maestro pueda identificar de mejor forma precisamente esta preevaluación, ¿no? Así es, y eso pues ya lo decidirá de acuerdo al tipo de actividad del docente. Bueno, aquí te adelantas un poquito, pero quiero retomar cuando dice esta parte en la cuarta, no complicarse con la tecnología. A eso voy. Si utilizamos ahorita para el cuestionario de comprensión, el Google Forms son herramientas sencillas, lo más sencillo que se pueda para facilitar también a los estudiantes, primero a nosotros y a los estudiantes. Entonces, por eso aquí pongo esta parte de los consejos para los profesores principiantes, ¿no? También de la propuesta de Prieto. Bueno, la estrategia para motivar. Yo puedo, como parte de esas primeras actividades, de esos primeros materiales, agregarles, en este caso, la gamificación, ¿no? Unos ejercicios o el mismo cuestionario de comprensión. Ese sí es muy importante, creo yo. Luego, el docente ya al recibir ese cuestionario tiene que estudiarlo muy bien y es en forma de una matriz. Aquí, por ejemplo, el Google Forms, ya la data te la hacen automático, no hay ningún mayor problema, ¿no? Pero ya cuando tú quieres ver en específico en qué se está atorando el estudiante de eso que nosotros le dejamos, pues ahí podemos utilizar algún tipo de matriz o auxiliarnos de alguna otra estrategia que nosotros ya tengamos previamente conocida.
Luego, la parte de usar precisamente esta información para sus intereses y dificultades. Estoy reafirmando ahorita, de las cosas que ya había dicho, pero las estoy volviendo a reafirmar para que veamos cómo se está concentrando. La parte de la tecnología que ya había comentado, y esto es muy importante, me ha pasado a mí, que pensamos que aula invertida es, bueno, sí, les voy a dejar en este caso en el aula síncrona videos para que los analicemos y allí de un caso y listo, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, que a mí me han dejado un video de 1 hora y media que dura precisamente la sesión. Y entonces al final nada más nos mandan por correo lo que es un archivo que tiene que ver con todo lo que se ve ahí en el video. Eso precisamente es lo que no debemos de hacer, como está aquí como consejo. No pretendas hacer videoclases, ¿no? Para eso creo que ya el estudiante pudo haber revisado bien el video con antelación de 1 hora y media y entonces llegar a la clase de aula invertida a trabajar con eso a través de actividades específicas. Pero aún así, un video, si yo quiero trabajar dentro de la clase de aula invertida, no debe de ser más allá de 10 minutos. Eso es lo que están recomendando. Y algo también muy significativo, esto que nosotros vayamos haciendo hay que compartirlo. Por ejemplo, las fuentes que a mí de las cuales yo me basé es porque me las compartió el docente con el que yo estoy trabajando, que se llama Sergio Casasola, que ha implementado en diversos grados lo que es el aula invertida. Y entonces, esa es una forma de que vayamos también afinando todo lo que son las estrategias y las dinámicas. Los cuestionarios, por ejemplo, de comprensión se pueden ir afinando. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes adopta esta metodología en algunas de las actividades que realice, esos productos que ustedes generen los podemos después compartir, nos podemos reunir, mira cómo le estás haciendo tú con tu cuestionario de comprensión, en qué te estás centrando, o la actividad cómo le estás presentando, y de esa forma creo que se va moldeando mejor, ¿no? Esta es otra virtud, ¿no? De poder compartir en corto todo lo que se va generando. A mí me parece súper bien porque me incentiva mucho también la creatividad, nuevas formas, nuevas posibilidades también de creación. Y finalmente, algo muy importante, bueno, pues cómo vamos a motivar a los estudiantes, ¿no? Para que esa fase primera realmente la lleven a cabo. O sea, si les pedimos, revisa los materiales, eh, ¿cómo realmente le podemos hacer para asegurarnos que realmente lo están haciendo? Bueno, aquí hay algunos puntos también que debemos de considerar. Bueno, primero, pues dar una mayor bonificación a aquellos que han realizado ese cuestionario de comprensión a través del cual nosotros podemos darnos cuenta que han estudiado. Por ejemplo, también en la primera sesión, ponerles con ejemplos también todas las bondades de esta metodología y cómo les aporta a su aprendizaje independiente. También viendo lo que son las ventajas y qué beneficios deja de tener el estudiante en su formación al perderse de estas fases o de toda esta dinámica de aula invertida, ¿no? Que se animen. Y algo muy importante también es, bueno, saber que estamos cerca de ellos, que les atendemos, que les escuchamos, que les estamos contestando, ¿no? Finalmente, si por ejemplo yo en mi cuestionario de comprensión tengo una duda muy específica, pues yo no me voy a esperar hasta el viernes y ya dejarlo pasar y ya que me haya contestado y listo, no, sino que yo, si ahí veo que algo es muy relevante para el estudiante, yo ahí mismo puedo adelantarme inclusive y lo puedo contactar por correo o por una llamada, no sé, y entonces ahí yo le puedo decir, mira, es por aquí donde tú tienes que estudiar o esta parte que no entiendes la vamos a profundizar ya en lo que es la sesión virtual. Es decir, hay una mayor cercanía. Esto también nos puede facilitar mucho una mayor interacción con el estudiante antes de lo que son las sesiones virtuales. Y finalmente ese reconocimiento, ¿no? Para quienes realmente se han prestado para contribuir y para participar de lleno y hacer efectiva lo que es la aplicación de esta metodología, finalmente en beneficio de su aprendizaje, ¿no? De los estudiantes. Bueno,
Algo importante también, que no debemos de pasar desapercibido, es el desarrollo de las competencias transversales. Mucho el trabajo en equipo está presente, el estudio autónomo también. Eso les hace también que en la fase previa ellos puedan reflexionar mejor y ya lleguen con una posición más crítica, ¿no? Al momento de estar trabajando en el aula, en la parte síncrona. Se pueden relacionar mejor con el uso de las tecnologías. Si les dejamos algún problema, pues también pueden intervenir. Y finalmente, eso les ayuda también a que al momento de estar en pleno participando de forma colaborativa en el aula virtual, síncrona, ellos puedan como que soltarse más y puedan comunicar mejor sus ideas, su pensamiento, ¿no? Puedan escribir mejor si, por ejemplo, el docente en ese momento tiene algún tipo de, ya lo vamos a ver más al ratito con el ejercicio que planteo, que ellos mismos se puedan meter a la herramienta y ahí mismo puedan estar ellos ya interactuando con los demás. Y bueno, eso les acrecenta mucho esas habilidades de comunicación. Y bueno, pues llegamos aquí a la parte más interesante, creo yo, que es, bueno, pues cómo aterrizo toda esa parte metodológica que hemos estado hablando ya en nuestros diseños instruccionales. Yo le llamo aquí la propuesta de los 9 pasos. Esta propuesta tiene que ver con la inquietud, ¿no? De trabajar primero con este maestro y esta asignatura que es de diseño industrial, ingeniería, que es distribución de planta. Agarramos, como siempre, el programa 3, lo pasamos a nuestro guión, no hay mayor problema, todos hacemos eso. Y entonces comenzamos a ubicar, ¿no? Atendiendo a todos esos principios metodológicos que ya vimos, por eso era importante que primero viéramos esa parte. Entonces dijo, yo no me voy a engolosinar, le voy a poner a todo aula invertida, ¿verdad? Tampoco voy a iniciar con algo muy desarrollado, no sé, un superdiagrama, ¿no? Tampoco. Un cuadro comparativo, que es un organizador gráfico, que me ayuda nada más a organizar eso, la información, a identificar elementos, características principales, y con eso podemos empezar. Ya posteriormente, como veamos, nos vamos a la 5, al análisis de caso, pero ya tenemos ese antecedente de lo que nosotros hicimos en la semana 2. Aquí esta sería hasta la semana 4. Y eso también que me sirva para después ponerlo ya en el proyecto integrador, porque yo estoy pensando que, bueno, en su proyecto integrador ellos ya, como tienen estos dos antecedentes de trabajar en el aula invertida, ya lleguen con su proyecto integrador para compartirlo, para debatirlo, para evaluarlo entre todos. Esa como que es un poco la idea que yo tengo, ¿no? Entonces, planteo aquí un 70-30, es decir, el 70% de actividades van a ser asíncronas, ¿no? Estudio independiente como tradicionalmente se trabaja. Y el 30%, que son 3 actividades, son 10 en total, serían a través de la metodología de aula invertida. Estamos nuevamente viendo aquí las fases. En la fase 1, que es la de inmersión, que es la del aprendizaje previo, ¿qué se va a hacer ahí? Bueno, una sesión de marketing. Yo voy, en este caso, a decir las bondades de lo que es la metodología, pero solo es para la primera clase. Después voy a programar otra clase síncrona, que es ya propiamente asíncrona, perdón, que es la revisión de los materiales. Y ahí va incluido su cuestionario de comprensión para yo realmente checar que todo eso que yo les dejé, los videos, los materiales, las presentaciones, respecto al tema como tal, o a los temas que se vayan a abordar, pues realmente los estén entendiendo y los estén asimilando. Y en la fase 2, que es ya la inmersión, propiamente la fase síncrona, ahí ya sería trabajar de lleno con todo eso. Aquí, por ejemplo, ya el tutor tiene que ver qué tipo de técnicas o qué tipo de estrategias va a utilizar. Entonces, son las actividades 2, 5 y 9. En los momentos didácticos del aula invertida. Bueno, aquí yo creo que la vamos a ver con más claridad, ¿no? Antes de la clase, bueno, se hace la sesión de marketing, publicito, veo las bondades, inclusive lo estoy poniendo por día, por ejemplo, la semana anterior, el viernes, ahí puedo hacer la sesión síncrona,
y decir, bueno, se trata de esto, la metodología es esto, ¿no? Y vamos a trabajar de esta manera. Después, pues ya son propiamente el estudio de los contenidos. Llenan y envían su cuestionario de comprensión entre lunes y miércoles. El docente los recupera toda esa información y eso le va a servir para empezar a modelar mejor su clase. Ya durante la clase, se recomienda también que sea pues una grabación. Ahí ya va a ser las dinámicas propiamente que haya decidido el docente, derivado de lo que arrojó lo que es el cuestionario de comprensión. Puede ser que él inicialmente haya tenido pensado una dinámica, pero ya al ver las dificultades de los estudiantes, resulta ser que la cambie, ¿no? O la puede cambiar o la puede adaptar, ¿no? No necesariamente que la cambie, sino que la adapte, ¿no? Y finalmente lo que es, durante la clase se va a dar todo lo que son los procesos de evaluación. Ahí mismo se trabaja, ahí mismo se evalúa, de tal forma que se esté aprovechando al máximo el tiempo. Después de clase, lo que comentábamos, el docente ya por fuera lo que va a hacer eso, va a hacer revisar cómo estuvo esa experiencia, va a corregir aquello que haya detectado, y eso le va a servir de insumo para que él pueda desarrollar otras nuevas experiencias de aprendizaje a través de esta metodología. Entonces yo aquí lo que veo es eso a mí me va a estar continuamente mejorando y es la parte bonita que yo veo aquí, ¿no? Que con esas experiencias yo voy a estar continuamente perfeccionando mi forma de enseñar a través de esta metodología. Omar, nada más me detengo un poquito porque no veo manos levantadas. Sí. Ya vamos al minuto 34. Vamos bien en tiempo, creo. Pues Ya vamos a acabar. Sí, bien en tiempo, vamos muy bien. Pero nada más, pues me gustaría ver algunos, si tienen preguntas, dudas, comentarios. Acuérdense que también es un diálogo. Entonces, pues no sé, si quieres, regrésate a la 4, la etapa 4. Y a ver, ahí está ya como un momento clave, ¿no? Antes, durante y después. No sé si ya vi por ahí a Iliana que levantó la mano. Ilse, Iliana. Es solo en relación al cuestionario de comprensión. Ahora que la estás planteando, porque ya es una, o sea, el ejemplo que nos estás mostrando es de la materia que ya estás desarrollando, que ya desarrollaste, ¿no? ¿El cuestionario de comprensión lo trabajaste tú? O sea, no. ¿tú lo trabajaste con el experto para ya que esté definido dentro de la materia o ese lo va a tener que generar el docente que imparta? ¿Cómo lo estás considerando? Pueden ser dos. Uno, tomar este cuestionario estandarizado. Lo saqué de la liga de este autor, precisamente de Prieto, que es el que yo estoy siguiendo porque está muy enfocado a la parte de educación superior y a distancia en línea, entonces me parece maravilloso. Y entonces este es un cuestionario estandarizado, el que ustedes están viendo. Obviamente se puede adaptar los rubros, ¿no? Es el nombre, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuál es la idea más importante? O sea, aquí yo ya estoy escudriñando de alguna manera qué es lo que está aprendiendo el estudiante. Por ejemplo, aquí, ¿qué te parece más necesario profundizar en clase y por qué? ¿No? Aquí ya me estoy centrando en sus necesidades propiamente. Pero bueno, yo lo retomé ahorita precisamente porque de alguna manera ya es una experiencia ya probada, ¿no? Y dentro de la recomendación que hace el autor es decir, bueno, ustedes pueden utilizar este cuestionario estandarizado o bien ustedes hacer el suyo propio. Por eso yo les decía hace un rato, ¿no? Si yo pongo una propuesta, alguien más utiliza la metodología, hace su cuestionario de comprensión con otra propuesta, lo podemos ver y lo podemos integrar, lo podemos compartir para ver qué tanto podemos enriquecernos, ¿no? En las propuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice, resume lo que te parezca más importante del tema en 100 palabras, ¿no? Ya me están allí y me implica a mí como estudiante una habilidad de síntesis, ¿no? Que yo tengo que tener, por ejemplo. Claro, Esto, ¿qué te gustaría que respondiéramos la primera clase del tema y por qué? Entonces, aquí están, y no es muy largo. No es largo. Pero podríamos manejar también una más específica, ¿no? Ya como así es, totalmente, totalmente. Pero, o sea, sin olvidar la parte metodológica, es que nosotros
tengamos claro que este cuestionario de comprensión me tiene que servir a mí de insumo para yo orientar muy bien el aprendizaje acerca de las necesidades y las dificultades que tiene el estudiante, ¿no? A eso es como que creo que lo central, porque de ahí a mí me va, ese es mi indicador de lo que, qué tanto yo puedo adaptar en las actividades para responder mejor a sus inquietudes y realmente que ese aprendizaje sea significativo, porque igual podemos ver allá, pues eso ya me lo sabía, ya lo vi, lo volvieron a repetir, híjole, no, pues no. Entonces, por eso es muy, muy importante este cuestionario de comprensión. Así lo veo yo, así lo detecto yo. Bueno, muchas gracias, Omar. Mi percepción es que a lo mejor al inicio, estos, como dice Liliana, estos cuestionarios quizás desde el punto de vista técnico-pedagógico nosotros le ayudemos al docente. Recuerden que el docente no tiene una formación, capacitación para el aula invertida. Entonces, quizás si lo ponemos a diseñar al docente, ahí pudiéramos tener ciertas como complicaciones. Esa es mi recomendación. Yo creo que le debemos de ayudar cuando estemos haciendo el diseño instruccional y nosotros hacer la propuesta del diseño. Pero es una recomendación, sobre todo cuando el docente está como especialista en la asignatura, ¿no? Así es, puede ser ¿Parece? estandarizado, puede ser estandarizado. Sí, partir de Eh, esto, ¿no? Como dices. claro, Y en yo caso aquí necesario, tropicalizarlo y si no, mantenerlo, ¿no? así es, sí, porque este ya está aprobado de Ok, alguna manera por ese experto que ha estado trabajando ya por años, ¿no? sí, Con lo que es el aula invertida. Y por esa es la eso, pues, es primera. aprovechar lo que ya hay más que nada, ¿sí? Pero en Y, efecto, o sea, se puede también hacer, ¿no? Pero eso yo creo que ok, es en la medida en la que ya uno va, em, pues, ya acentuando bien sí, todo lo que es la modalidad. acuérdense que esta presentación es general y pues van a venir, la realidad es muy compleja, ¿no? Entonces, Así es. déjenme darle la palabra a Ilse, que por ahí levantó la mano previamente, luego por ahí vi a Ricardo Estrada y a Ara. Sí, Sí, adelante. yo, mi primera pregunta era justo de eso, tenía que ver con el cuestionario, pero entonces ya entendí de qué manera pondera, o sea, no realmente evalúa los conocimientos del alumno, sino, porque al principio cuando dijiste que sí tenía que ponderar me saltó un poco, porque dije, pues si se supone que es un trabajo previo y que después es cuando van a hacer como ya aterrizar los conocimientos. Pero ya entendí que más bien pondera en sentido de que participe de él, ¿no? Ajá, y la O sea, que lo ponderación es responda. que ese es un criterio para que, un criterio que se considera, o sea, el hecho de que a mí, de que tú contestes y envíes ese cuestionario, el docente lo va a tomar en cuenta en la lista de cotejo como un criterio a evaluar, es decir, va a tener una ponderación como Exacto. tal global. Ya. Y Sí. bueno, ahorita que estaba escuchándolos hablar, se me ocurrió que, como decía Lacey ayer, igual a través de instrucciones ocultas podríamos dejarle el link, ¿no? Al profe, por ejemplo, de que nos compartías, así como utiliza Ujú, antes de tu sesión sincrónica, algo así. Y la otra duda no era tanto es de la correcto. metodología, sino como del modelo académico, solamente para ver si estoy bien. Tenemos 1 hora a la semana de forma síncrona, ¿verdad? Sí, de hecho en operación lo que me dicen aquí este docente es que por lo menos es 1 hora semanal que Uh-huh. tiene que tener el docente hacia los estudiantes. Pero aquí le veo precisamente esta ventaja, que esa hora realmente si la convertimos a aula invertida, no hombre, o sea, realmente la podemos aprovechar, porque lo que se hace es que actualmente lo que se hace es que esa hora que utiliza el docente en el aula virtual, pues los estudiantes no entran. Nada más, como saben que se graba, pues ya, ahí veo qué hizo, qué explicó y listo. Pero si lo podemos canalizar, lo podemos poner bien como aula invertida, ya con toda una intencionalidad, ese espacio creo que puede ser muy bien aprovechado. Ah, ok, o sea, este profe con el que tú dices sí trabaja 1 hora. O sea, porque mi pregunta era más bien de nuestro modelo en VM. Sí Ujú. tenemos 1 hora, según yo, ¿no? De No, manera, bueno, Sí, sí. ¿son no en más? todas las asignaturas. Ujú. Ajá, sí, no en todas las Depende. asignaturas. Eso nosotros lo recomendamos en ciertos proyectos y todo, pero si en el área de operación entendemos que tiene 1 hora síncrona en Mínimo, ¿no? Collaborate.
Ujú. Entonces, lo que hemos comentado es que siempre entra el 20% de la clase que, que tiene los niveles superiores de calificación. Sí. O sea, ya será un punto de discusión después, pero sí. Yo creo que Ok. aquí nosotros desde el diseño instruccional decir, esta materia porque está diseñada de aula invertida, al menos tiene esta hora síncrona. Ajá. Y ya nosotros lo ponemos como por la metodología que estamos utilizando. ¿Sí? Ok. Sí, Sí. muchas gracias. ¿Vale? Gracias, Omar. Está súper bien que el profe ponga también una hora, porque yo pensé que tal vez se requería más tiempo, No, pero con una hora está bien. Una hora es suficiente. sí, pero es una hora efectiva, Sí, porque sí, claro. precisamente van a llegar ahí ya directo al desarrollo de la actividad. Sí. Sí. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Ilse. Ricardo, Richard, a ver. Gracias, Rich. Hola, Omar, muchas gracias. Oye, Omar, Hola. rapidísimo. Pues ya la mayoría me las han contestado. Primero es que mencionaste que el cuestionario de comprensión era el primer punto. Después la duda de la evaluación que le acaban de acotar muy bien. Y sí, efectivamente, yo lo que quería preguntar es, ya dentro del diseño instruccional en la Dirección de Innovación Académica en nuestra área, deberíamos ya de proponer, como bien lo menciona Ricardo, ya ese cuestionario, ya incorporarlo a nuestro modelo o a nuestra plantilla de diseño instruccional, al igual que la ponderación que mencionas en la lista de cotejo que va a tener el docente. Pero eso yo creo que ya sería parte de, no se pregunta, ya sería parte del desarrollo del diseño, del diseño instruccional en nuestra área, como recomendación de aula invertida. Bueno, para esta metodología sí, o sea, es necesario contar con este cuestionario para poder redondear y darle seguimiento a lo que son las fases, la primera y la segunda de lo que es el aula invertida. No dudo que, bueno, como buena práctica se pueda extender, ¿no? A todas las metodologías o los diseños, pero en este caso aquí sí es una característica, ¿no? Para trabajar en aula invertida, que nosotros podamos auxiliarnos de este cuestionario de comprensión. Entonces sí sería adecuado que nosotros lo propusiéramos desde el inicio. Podrían hacerlo, pero yo diría que intenten con el aula invertida, o sea, intenten con el cuestionario de comprensión como es, o sea, es decir, inserto en el aula invertida, y ya después, poco a poco, yo creo que podemos ir soltando y podemos ir probando, em, tanto para ver bien y reflexionar bien, ¿no? ¿Cómo se está comportando esto, la respuesta de los estudiantes? O sea, aquí acordemos que ese cuestionario de comprensión responde a que ya hubo una preparación previa en una sesión síncrona donde les dije, esta metodología se utiliza así y para lo cual vamos a utilizar, después de que ustedes estudien todos los Correcto, materiales que les proporcione, este cuestionario, correcto. para yo Ahora, entonces ver realmente sus inquietudes y entonces llegar al aula invertida, a la sesión síncrona, ya con una mejor estructura de la actividad, con un mayor alcance y realmente que sea efectivo para lo que ustedes realmente requieren. Esa es la intención de ponerlo aquí. No dudo que se pueda poner en otros, pero para los fines que nosotros lo estamos utilizando, es muy recomendable que primero sea para el aula invertido. Bueno, así lo veo yo. ahora, última pregunta, yo creo que igual ya la respondiste, es ¿cómo mido este cuestionario? ¿Cómo lo mires? Bueno, hay una parte ahí recomendatoria que finalmente es una parte cualitativa más que nada, es un indicador para el docente. A partir de esas respuestas que haga, por eso es que mencionaba lo de la matriz, él se va a poder enfocar en qué aspectos requiere trabajar más, de qué tema. Ajá. Ok, Y ok. eso finalmente sí tiene lo vuelvo a repetir, es un criterio de ponderación. O sea, el estudiante que haya entregado lo que es este cuestionario de comprensión va a tener, no sé, un 10% más, se le va a reconocer públicamente en el aula invertida, en la sesión síncrona, por su aportación, por ejemplo, para que realmente esta fase previa esté bien consolidada. Esa es como que la clave, consolidar bien la fase previa para que pueda funcionar después allí en el espacio síncrono. Muy bien, Omar. Pues sí, te agradezco muchísimo
tus respuestas. Gracias, Richard. Vamos con Ara, pregunta. Y Yasmín, y ya pasamos y seguimos para terminar en tiempo. Tenemos 13 minutitos. Sí, Pero así ya es. acabamos. Entonces, a ver, Ara. Hola, yo tengo muchas preguntas, pero está bien, me voy a enfocar en un par. El cuestionario que tú presentas está hecho en Google Forms. Sí. Eso quiere decir que nos estamos saliendo de Blackboard. Entonces, ¿qué pasa precisamente con la plataforma? Si en teoría todo lo que generemos debe estar albergado en Blackboard. Si bien tú dices que a lo mejor, espérame, no pondera, es válido que nos salgamos precisamente de la plataforma. Y otra cosa, esto que tú nos estás explicando, ¿ya lo aplicaste tal cual a una materia? ¿Tienes No. tu guión instruccional para que podamos ver precisamente cómo se lleva a cabo esta dinámica? Sí. Porque a mí me quedaría más claro si yo en un guión instruccional veo cómo están redactadas las instrucciones, cómo se le dice al profesor lo que debe hacer, lo que tiene que hacer el estudiante. Eso a mí me ayudaría muchísimo. De acuerdo, eso lo vamos a ver en las 3 últimas partes, 7 de estos pasos, de estos 9 pasos de la estrategia, 7, 8, 9. Ahí vamos a ver esa parte. Pero bueno, respecto a lo que dices, ese cuestionario es un insumo para el docente, precisamente. O sea, no tiene por qué estar adentro. Sí, obviamente adentro le vamos a enviar la liga, o se lo puede enviar por correo, o la liga a través del mensajero que está ahí en lo que es Blackboard, pero finalmente ese es un recurso para el docente, para que pueda él valorar qué tanto están entendiendo o no los temas los estudiantes. Y ahí replantear lo que son actividades, poder replantear en dado caso o darle más profundidad al momento de estar trabajando ya en el aula síncrona, ¿no? En cuanto a que si lo he aplicado, bueno, no. Es algo nuevo, yo me voy a enfrentar a esto. Es retador, sí, pero pues me gusta lo retador porque pues finalmente pues estamos aquí creando, o sea, esto que yo le estoy presentando, pues es resultado le repito, ¿no? 8 fuentes que he estado viendo, que he estado revisando, y a partir de eso, por eso le puse el título, es una propuesta, y esa propuesta es la que en mi caso yo voy a seguir. ¿Me va a funcionar? ¿No me va a funcionar? Bueno, pues parte de la investigación que uno tiene, ¿no? Estar aplicando esto. Ya tengo, en este caso en el guión, cómo se va a desarrollar, las instrucciones, todo eso, pero es una forma a lo que voy. Cada uno de nosotros podrá tener otras, y por eso les decía, si lo compartimos y más esta metodología de aula invertida, podemos afinar, ¿no? En mi caso me estoy enfrentando a terreno totalmente nuevo, ¿eh? No tengo, sí sé lo de los casos, obviamente, de la investigación, todo eso, pero aquí el formato como tal es el que estoy en este momento en proceso de asimilación y poder llevarlo como tal a la práctica, ¿no? Bueno. Entonces, ¿algo más? Sí, gracias, Omar. Nada más 2 cosas. Sí, efectivamente, tenemos que salir de la plataforma, sí, en estos casos. Y esa es mi parte que voy a ver con la rol en tu primera pregunta y lo vamos a tener que gestionar. Como les decía, apenas es el inicio. Y esto ya en metodologías específicas lo vamos a tratar de realizar. Y bueno, pues ese es el esfuerzo que estamos haciendo. 2, cualquiera que necesite información, como le enviamos con la opinión estudiantil y como le enviamos con evaluación, díganme. O sea, si necesitan un histórico de qué actividad surgió este efecto y cuál es el resultado de promedio de los alumnos en la actividad 7 en la materia, por ejemplo, bases metodológicas. En la actividad 7, cuál es el resultado promedio, cuál es la media, la moda, cuál es la desviación estándar, cuál es la varianza, covarianza, pídanmelo. Y lo hacemos para mejorar los procesos del diseño instruccional. Bueno, de acuerdo. Nada más así como información. Aunque también estoy pensando que igual este cuestionario, ahora que ya están aquí comentando, puede ser como parte dentro de Blackboard, como si fuera un automatizado. No creo que se... Ya lo vemos problema. después, ya vemos si es automatizado, si es Google, si ya lo integramos a las actividades de la semana 1, de la semana 2, si hay necesidad de que el maestro evalúe y
analice, a lo mejor es en la semana -2 hace el cuestionario, -1 evalúa el maestro y en la semana 1 presenta, ¿no? Son comentarios muy importantes si lo vemos, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Okay? Sí, sí, muy Vale, bien. y ya por último, para seguir adelante y terminar la presentación, Jazz. Sí, considerando que es salva invertida y que precisamente lo que vamos esperamos que se trabaje con ellos en este, por ejemplo, cuestionario, es ir identificando las dudas que los estudiantes van teniendo, los temas que por ahí traen un poquito como en conflicto. Sin embargo, la parte de la operación en estas materias regularmente son los días lunes a inicio de semana. Entonces, esta actividad tendría que cambiar, ya sea bueno, yo lo considero así, dos opciones. Una, que sean 2 sesiones síncronas con el docente, esto es dedicar 2 horas a sesiones síncronas, o cambiar esa hora que regularmente se tiene los días lunes, a más tardar los martes, pero casi siempre eligen los estudiantes los días lunes porque de esta manera tienen la oportunidad de trabajar sobre las actividades. Entonces, yo creo que también sería importante considerar un poco lo que es la operación y sea que se mantenga una mayor comunicación, en este caso con la ROL, o que nosotros también tengamos un poquito más de apertura al momento de que estamos generando el diseño y en este caso adaptando alguna metodología para poder trabajarla, pues que veamos desde el panorama completo, porque si no, este esfuerzo que se hace desde DI, pues de alguna manera, pues no tendría o tendría muy poco efecto, ¿no? Yo creo que eso sería lo importante que debemos de considerar también, cómo va en operación. Sí, sí, de acuerdo. Son cosas que se tienen también que considerar. Pero bueno, hay una parte, creo yo, por ejemplo, con este docente, que él la imparte propiamente la asignatura, la ha impartido de 2017, porque esa la desarrollamos justo en 2017. Y ahorita que es el rediseño de esta asignatura de distribución de planta, igual, él lo que hace finalmente es cada semana hacer una sesión de aula virtual, ¿no? Digamos, a nivel de operación, así como me comenta, creo que no está restringido, pues, creo que sí. Porque nada más serían 2, sí, pero una porque es la parte del marketing que comentábamos, o sea, yo explicar a los estudiantes de qué se trata la metodología, cómo se va a trabajar, las bondades, incentivarlos. Y la otra hora es propiamente ya el trabajo. Entonces, creo que ahí sí se puede acordar, hablando de operación, pues que se pueda tomar, ¿no? Bueno, entonces no hay otra cosa, pues ya con eso doy respuesta aquí a lo que es el guión. Ese es igual. Como yo lo planteé, bueno, pongo lo que es un estrato de lo que es el aula invertida. Puse aquí lo que voy a activar el punteo. Por ejemplo, aquí puse lo que es el clic, un clic que den clic para la infografía en dado caso de que por ahí ya se tenga y ver si es acorde, ¿no? Para ponerla y de una vez aquí que el estudiante o el docente, no sé, pueda checarla. Y luego me voy aquí con un texto introductorio, ¿no? De, bueno, qué es en sí lo de la metodología. Nada más para tenerla ahí presente, ¿no? Digamos, no partir de la nada. Y luego me voy con las dos fases, ¿no? La fase 1, la fase 2. En la fase 1 ya les digo que se va a hacer una sesión, es el marketing de la metodología, darles a conocer. Luego que ellos van a hacer el estudio de los materiales y van a enviar su cuestionario. Y una segunda fase donde ya propiamente se va a trabajar sesión virtual, donde va a participar el estudiante. Luego aquí está propiamente la actividad. Arriba está el bloque que introduce, como tal, caracteriza esta actividad con esta tecnología. Y luego aquí lo normal hacemos, ¿no? No hay nada desconocido, ¿no? Nuestros materiales, que tiene que estudiar. Y luego aquí le pongo ya la instrucción, también muy
traté de hacer, ¿no? Muy simple. Aquí que entra el docente, que con base en el material resultado requiere materiales y que conteste el cuestionario de Perdón, comprensión. amor. Discúlpame que te interrumpa. Es que no sé si son todos, pero yo te escucho muy, muy cortado. Sí, se está cortando un Yo poquito. también, ¿eh? ¿Se está cortando? A ver, ya sí. Es ¿Escuchan? como si te alejaras del micro, creo. Ok. ¿Así ya me escuchan? Sí, creo que te escuchas mejor. Sí, ya Yo me ¿Me escuchan quedé ya? en Qué lo de bueno. la infografía. Díganme. Ok. Muy bien. Ya. Entonces, aquí en la fase 1 les pongo eso, lo que hemos estado comentando, ¿no? La sesión que se va a programar, que revisen los materiales y que contesten y envíen su cuestionario de comprensión. Y le pongo, el docente mandará la liga del cuestionario previamente, se sugiere Google Forms, ¿no? 7. Bueno, aquí seguimos con esta parte de, yo lo que les pongo es una breve planeación didáctica, micro para la planeación didáctica, nada más como que para organizar, ¿no? Estos momentos que mencionábamos. Al inicio, pues las reglas básicas, porque aquí les pongo eso, ¿no? Sigue los momentos didácticos de trabajo que se proponen durante la sesión virtual programada, ¿no? Entonces, al inicio, pues, la dinámica de trabajo, unas preguntas detonadoras, con qué va a iniciar en ese caso el docente. De hecho, aquí le pongo, ¿no? A cargo de quién está es del docente. Y le pongo, indispensable haber contestado el cuestionario de comprensión en tiempo y forma. O sea, yo no se lo voy a enviar en ese momento. Se supone que ese es mi insumo para yo haber podido moldear mejor la clase. Ya en el desarrollo, pues ya de manera colaborativa van a hacer lo que es la actividad como tal, que es el cuadro comparativo. Entonces aquí yo les sugiero, ¿no? Hablando de cómo desde el mismo diseño instruccional tenemos que encauzarlos ya a las herramientas o lo que vamos a utilizar. Entonces yo estoy proponiendo que es una pizarra electrónica por la experiencia que yo he tenido, ¿no? Que me han dado clases de esta forma, entonces creo que viene muy bien. Y entonces igual aquí planteo las sugerencias, ¿no? Miro, Google Classroom, Teams, Blackboard, no sé. Pero Miro, por ejemplo, que es el profesor que ha trabajado con esta parte, él me decía que es esta. Esta está muy bien porque es colaborativa. Yo abro esto, ya lo tengo aquí, tiene muchas plantillas, Miro. En este caso es el cuadro comparativo. Aquí hago todos los aspectos, todos los elementos, y yo comparto. Le voy a poner aquí todos sus correos y se los voy a mandar. Les voy a mandar la liga. Y ya ellos entran. Hace rato estuvimos haciendo una prueba. Y entonces aquí está Sergio Casasola. Le digo, a ver si es cierto. Entra y yo voy aquí a escribir y tú también escribe. Y obviamente va a haber un moderador que tiene que ser el docente. A ver, en las características, ¿no? Para los puestos fijos, ¿qué es lo que ustedes detectaron? Bueno, ya. Mira, pues yo, Omar, pues yo, esto, ¿no? Ricardo, bueno, también esta característica es la que yo detecté. Y aquí ya lo van haciendo, ya lo van generando. Entonces, al final, ya tienen un producto que se salva en PDF y es el que el docente ya se los envía, que es la parte colaborativa que el docente fue generando con todos en lo que es la sesión, ¿no? Por eso es aquí docentes y estudiantes. Pero aquí, desde aquí ya le pongo las categorías en las que yo me voy a centrar. Para mí, cuadro comparativo. Y luego finalmente la fase de cierre, ¿no? El docente va a fomentar la participación a través del desarrollo de las siguientes preguntas y eso se va a hacer en plenaria. Bueno, ya hicimos nuestro cuadro comparativo, entonces, bueno, estas preguntas las podemos contestar en plenaria, unos 10 minutos los podemos dedicar. Y mientras está haciendo eso, el estudiante va elaborando pues una conclusión también, o se pueden dejar 10, 15 minutitos a que el estudiante elabore su propia conclusión y después la comparta. Eso va a ser una ficha muy breve de media cuartilla a modo de conclusión que va a subir el estudiante. Aquí yo lo que estoy planteando es yo darle ya del formatito. Le doy el formatito de Word, lo abre, ahí lo está llenando, estamos participando, listo, terminamos, el docente va a decir entonces, aquí me falta, que quienes hayan precisamente contestado su cuestionario de comprensión van a tener, no sé, un punto más, al 10% más, no sé, y con eso va a cerrar lo que es la evaluación. Y entonces ya sugiere, dice, ya pues me envían entonces al terminar la clase síncrona, me envían por favor su ficha de trabajo, me la suben allá a Blackboard. Y listo, ahí tienen, ¿no?
Ya tuve entonces mi cuestionario de comprensión con el que participé. Ya participé dentro en la sesión, en la plenaria, debatiendo, discutiendo, todo eso. Y en la pizarra, obviamente, construyendo lo que es el cuadro comparativo. Y finalmente yo ya emití de todo eso una conclusión, una reflexión propia, ¿no? De lo que se derivó en plenaria, que es un producto muy concreto, sencillo, fácil, que yo subo y ahí está mi evidencia. Y finalmente, pues, ¿cómo se va a ver esto en el instrumento de evaluación? Aquí está la lista de cotejo y aquí lo tengo como, la voy a abrir, ¿qué sería esto? La fase 1, la fase 2, el previo a la clase, el estudiante realiza y envía, voy a hacer más amplios, realiza y envía su cuestionario, ahí son 3. El estudiante participa en la construcción del cuadro comparativo, ahí está, o sea, sí entró a la clase, ahí está. Estuvo participando, otros 3. Y finalmente, después de clase, es que la fase 2, que es la conclusión propiamente, ya ahí realizó su evidencia, ¿no? Incorporó lo revisado en pleno, perdón, y envía su ficha. Listo. Y ya con eso está evaluada la actividad, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Pueden haber mejoras? Sí. ¿Puede haber otra forma? Sí. Pero finalmente es una propuesta, es una posibilidad de construcción, enmarcándolo y aterrizándolo a lo que es el diseño instruccional que llevamos aquí en UVM, apegándonos. Entonces, por ejemplo, si no ha participado en el aula invertida, sin participación son 7 y con participación serían 10, ¿no? Que ahí se le quitarían los 3 del aula. Se le quitarían estos, ¿no? Si no ha enviado lo que es su cuestionario de comprobación, pues menos 3, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo va a participar acá, no? Entonces ya ahí el docente definirá. Pero esa sería ahorita la experiencia de construcción basada en esta metodología, ¿no? No sé si quieran agregar algo más. Con eso ya estaremos cerrando. Estamos cerrando. A ver, 4 o 5. Bueno, ya. Cerramos. Pues muchísimas gracias. Lacey tiene la mano levantada, Omar. Igual Ilse. Sí, voy a dejar de compartir. Ya. Listo. ¿Ya se ve todo? Sí. ¿Se escucha? ¿Se ve todo, verdad? Sí. Sí, todo bien. Listo. A ver, Lacey. Y luego Ilse. Gracias, hola a todos. Pues igual, 2 comentarios nada más respecto a uno particularmente la lista de cotejo. Creo que fue un ejemplo interesante, incluso fusionar la metodología que revisamos ayer en cuanto a lo colaborativo y ahora en la parte de aula invertida. Y por lo tanto creo que en la lista de cotejo quizás sumaría criterios para poder evaluar también esta parte, ¿no? De lo colaborativo, que además están utilizando una herramienta fuera de Blackboard. Y mi otro comentario va justo en función de las herramientas. Creo que en algún momento de nuestros diseños instruccionales, bien como esta... Y como que está como interferencia, ¿no? Sí, No, pero te escuchamos. Me acuerdo que hace algunos ayeres teníamos un poco también esta resistencia a pedirle a los estudiantes que navegaran, ¿no? En herramientas fuera de Blackboard, que utilizaran a lo mejor aplicaciones web, que utilizaran un montón de cosas, ¿no? Y pues nada, rompimos la resistencia, lo empezamos a hacer. ¿Y cuál fue la alternativa? Pues dejarles tutoriales a los estudiantes, ¿no? Que se iban a usar, no sé, Canva para la infografía, que se iban a usar lo que sea, ¿no? Creo que algo que es importante también
podamos comenzar a romper esa resistencia en cuanto a los tutores, que sabemos más que una resistencia es que estamos considerando también el perfil que puede tener nuestro tutor, ¿no? Ya sea generacional y otras características, pero creo que también, así como en su momento lo hicimos con nuestros estudiantes, tomando en cuenta que podía haber estudiantes a lo mejor de 40 años en nuestras materias online y había estudiantes de 20 y tantos, creo que podemos hacer una consideración para nuestros tutores. Y esto, ¿no? O sea, si les vamos a sugerir que usen herramientas, yo la verdad es que creo que si no reporta una calificación al centro de evaluaciones, salirnos de Blackboard, creo que no es tan mal la idea en el entendido de que son herramientas que ellos podrían utilizar y si nosotros, por ejemplo, en este caso, tomar, que ya ubicas ciertas herramientas, lo mismo que hacemos con nuestros estudiantes, ¿no? Ponerles ahí el tutorial, prepararles una pequeña guía, decirle, mira, la puedes utilizar así, estas son las posibilidades que tienes con esta herramienta y te va a servir para gestionar los grupos, para gestionar tus sesiones, para planificar tal o cual, ¿no? Para generar este tema de, por ejemplo, la que nos enseñaste, ¿no? Para el cuadro comparativo y demás. Entonces, creo que en general para las metodologías también atrevernos a no solo darle esas instrucciones a nuestros estudiantes para que se vayan a buscar herramientas, también a nuestros tutores, puede ser muy valioso porque a lo mejor son herramientas que son mucho más fáciles de manejar que si buscamos una alternativa similar en Blackboard, que no sabemos si la tenemos por la versión que estamos manejando o si es necesaria, ¿no? Porque a lo mejor, como decíamos, no reporta a centro de calificaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es como nada más mi percepción, ¿verdad? Pero, pues ya, gracias. No, sí, muy bien. Sí, gracias. No, Gracias, gracias, Lacey. mencionar Gracias. que esto que dices tú, Lacey, es muy importante, pero que va encaminado justamente al desarrollo de las competencias transversales. Cuando yo les comentaba esto del uso de las tecnologías, es involucrados precisamente en este formato, pues, al uso de diferentes herramientas, ¿no? Y creo que aquí se presta bien. Gracias. Vamos iniciando con todo este proyecto, entonces todo esto nos sirve como para ver el futuro de medio y largo plazo. Pero gracias, Lacey. Ilse. Sí, yo una duda, que no sé si me lo perdí. En el planteamiento que está haciendo este profe con el que trabajas, ¿se les piden productos a los estudiantes a manera de tarea o los productos nada más dependen de las estrategias que se hagan dentro de la parte síncrona? Ajá, el formato es aula invertida. Estamos hablando de que van a estudiar ellos todos los insumos que nosotros les demos, los videos, los materiales, y después eso les va a servir para que ya estando preparados en el aula virtual, en la sesión síncrona, ahí es donde van a desarrollar propiamente la actividad de forma colaborativa, En este caso, lo que es el cuadro comparativo. Ese es un primer producto que se va a generar en colaboración, que es el PDF que se va a bajar de esta herramienta, que es el cuestionario, ¿no? Y eso va a tener el valor de 3 puntos, porque es cuando entró ahí el estudiante, estuvo interactuando, estuvo colaborando, estuvo aportando. Y un segundo producto va a ser el de la ficha que va a realizar de su conclusión, que también se va a hacer en plenaria, esas 3 preguntitas se va a hacer en plenaria, entonces el estudiante va desarrollando ya su conclusión y esa ficha de media cuartilla es la que va a subir arriba en Blackboard. Sí, pero la pregunta era más si nosotros vamos a diseñar también las estrategias de estudio, pues, o sea, porque una cosa es... Sugerirlas. Okay. O sea, pero no se les pide a manera de productos, pues, o sea, ellos no tienen que entregar las estrategias, o sea, los productos de esas estrategias, sino nada más les vamos a dar recursos para que ellos estudien, sugerirles lo que pueden hacer y los productos solamente, o sea, las estrategias que van a generar en productos son solamente en la hora de la parte síncrona. Así es, y bueno, así es como yo lo estoy trabajando, no dudo que también se puede hacer como dices, pero en ese momento que estamos iniciando, pues tratar de hacerlo mucho más fácil, ¿no? Para nosotros y para ellos. Entonces, por eso que yo ponía esta tablita de la micro planeación didáctica, ¿no? Donde nada más se vea muy claro ahí algunos elementos muy básicos para que con eso nosotros podamos comenzar
Ya posteriormente le podemos ya meter ya para evaluar propiamente estrategias, saber qué tanto estás participando, ¿no? Qué tanto estás liderando, si ya son el aprendizaje colaborativo, cómo te desenvuelves, ¿no? Pero eso ya son, creo que, grados de elaboración. Pero, de hecho, aquí en esta propuesta puse ahorita la tablita, pero esa bien se puede poner aparte de forma independiente en un Word aparte como archivo descargable, ¿no? Para que no se vea tan extenso. Pero aquí yo quise ponerla ahorita así, en este primer momento, para que se tenga toda la visión, ¿no? Desde la plataforma. No sé si nada más era como pregunta de si así lo manejaban, porque no me quedaba claro. Y ya nada más dos tal vez sugerencias, no sé. O sea, más bien como preguntas de qué consideran los demás, si fuera posible. A lo mejor pensando en que el tutor no tenga como tanto conocimiento sobre el aula invertida, dos cosas. Una, que en la sesión síncrona de la fase 1 sea un video en lugar de una sesión síncrona que generemos, no sé, nosotros o tal vez, no sé, como área, explicándoles esta parte de la metodología de la materia, porque a lo mejor el profe no tendría como la posibilidad de hacerlo. Digo, eso es solo como una idea, ¿no? No sé si podría funcionar. Y la segunda es que, porque claro que tendría ventajas y desventajas, ¿no? Que fuera un video. Y la segunda es que también tal vez a nivel instruccional sería una buena idea dejar como la planeación a manera de carta descriptiva de las sesiones síncronas para los profes, ¿no? O sea, que ellos sepan de tal minuto a tal minuto, no sé, el video que comentabas, ¿no? Tal vez, o no sé, plenaria o tal producto, no sé, o sea, asignar como ya tiempo, dejárselo ¿no? establecido, para que asignar tiempo. sea productivo, pues, en ese sentido. Sí, bueno, No, aquí se entiende que, bueno, en la sesión que destine, que es la de 1 hora, pues el docente tiene que distribuir bien eso, ¿no? Tal vez no esté explícito como tal tiempo, pero se lo podemos poner. O sea, yo aquí traté de hacer como que esta versión, pues simplificada, ¿no? Como te digo, una micro planeación didáctica, o sea, una carta, ¿no? Para que sea tanto funcional para el docente como para funcional para el estudiante. O sea, que los dos estén ahí, ¿no? Ver desde esa primera. Sí. Muchas gracias, Omar. Muy buena tu explicación. Sí, gracias. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo súper rápido. A Justo ver. con esto que comenta Ilse, me parece, o sea, más que bueno, ¿no? Porque precisamente aprovechando como los modelos que se acaban de entregar, que son los mixtos, ¿no? Y eso un poco lo hablo también por mí, yo justo lo estaba considerando de esa forma, o sea, que para la cuestión de las sesiones que estarían propiamente, bueno, que en este caso no serían virtuales, sino que serían presenciales, ¿no? Insisto, tomando como el modelo mixto que tenemos, ahora, ¿no? Con los nuevos planes de estudio, eso podría ser, o sea, para evitar como el tema de dejar tan abierto, ¿no? Lo que pueda llevarse a cabo en el aula como tal, podría ser bueno, o sea, marcar como menciona Ilse, pues una carta descriptiva que de manera general, pues marque ciertos referentes que se vayan a abordar en la sesión para así asegurar de alguna forma que tenga una continuidad lo que se está llevando en plataforma, ¿no? O sea que, y de hecho de esto un poco es lo que ya pasó, ¿no? Con la cuestión de los sílabos resumidos. Entonces, creo yo que esa es otra manera que no estaría mal que tengamos como en cuenta. O sea, sí lo que Omar nos presenta claramente es una cosa como una aproximación como más inmediata, pero pues igual, o sea, tenerlo como en el radar para que si nos vamos a aventar, pues ya también sepamos que puede ser por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, estamos hablando aquí de una propuesta inicial que puede ser escalable totalmente, ya más formalizada en toda una carta descriptiva ya con más intencionalidad. Sí, perfecto. Pero aquí, para que no se espantes desde el inicio, bueno, ahí están los elementos y con eso podemos iniciar. Tal vez sí, puedo retomar esta de agregar otra columna del tiempo estimado que le pueden dedicar. Ahí sí, creo que sí se puede hacer eso. No va a hacerse más extenso, así mucho. Entonces creo que sí puede quedar. Sí, pero gracias, sí lo consideramos. Lo consideramos, gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Bueno, yo creo que hay inquietudes, nos la llevamos, también lo comentamos ayer en la presentación de la metodología colaborativa, apenas estamos iniciando, han comentado varios aspectos que se me hacen muy importantes, pero bueno, pues vamos avanzando con ello, ¿no? Creo que tanto Lacey, tanto como Mar han puesto las directrices generales y poco a poco las vamos a ir todavía, y bien nos concretamos en diseño, pues todavía la realidad es muy compleja. El tipo de asignatura, si llevo un documento de información general, bueno, pues también lo analizamos porque también es un documento nuevo que tendríamos que, además del documento, no, el del documento que mencionaban, el de la, ¿cómo lo mencionaste, Lili? La carta descriptiva. La carta descriptiva, que es un documento, por ejemplo, que UNITEC maneja para todas sus materias, que nosotros no lo manejamos porque lo manejamos como documento de información general. O sea, ya estamos planteando toda una vía diferente de plantear para estas asignaturas otro documento adicional, en fin. No lo llevamos, digo, es muy valioso todas las aportaciones. Y bueno, pues la idea era esa, ¿no? Como el diálogo que teníamos que tener de la segunda metodología para ir avanzando y poco a poco ir afinando todos estos detalles, ¿no? Entonces les agradezco mucho su participación. Lacey, tienes la mano levantada, no sé si se quedó levantada o no. No, ya no. Ok, para dar ya dar el cierre, pues muchas gracias a todos. La realidad es que son temas muy interesantes, apasionantes, una realidad muy compleja, pero muchas gracias también. Le agradezco a Omar el haberse preparado dentro de sus actividades del día con día y de materias que tiene, pues nos presentó, creo que de forma muy concreta, una metodología muy, desde mi punto de vista, muy aplicable. Desde lo instruccional, y entonces, pues bueno, vamos a ir avanzando. Mañana tenemos la presentación de ARA con el método de casos, y pues muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Provecho, gracias. Luego. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias.